hablando de las fiestas y ahora tocaremos el tema de cómo empezaron a celebrarse las posadas. ¿En qué momento, en qué año, a quién se le ocurrió? ¿Fue un tema católico? ¿Fue un tema protestante? ¿Fueron los dos? A ver, cuéntanos, Elisa. Claro que sí, Marco, porque justamente hoy empiezan las posadas. Oye, y ahorita que decías de cómo nos hacemos daño y que está el podcast buenísimo, es que nosotros hacemos lo contrario que los animales en esta época, Marco. Los animales empiezan a hibernar, empiezan a cuidarse, empiezan a comer menos, pero a guardar su grasita desde antes. Y nosotros vamos para afuera a la fiesta, a desvelarnos, a que nos dé frío. Y parte de eso son nuestras posadas, pero te voy a contar cómo sucedieron y cómo suceden las posadas. Fíjate, nosotros estábamos hablando que en Hanukkah se encienden 8 velas y las posadas van a Ajá. ser 9. ¿Por qué son 9? Son los 9 meses de María embarazada. Lo más Ajá. interesante es que el inicio de las posadas tiene que ver con el aguinaldo. ¿Cómo? ¿Ya recibieron su aguinaldo? Aguinaldo tiene que ver con dinero, con una ley. No, aguinaldo quiere decir extra. Y hubo un fraile agustino que se llamaba Juan de Soria que le pide al Papa poder hacer unas misas de aguinaldo, unas misas extras donde se pudieran hacer del 16 de diciembre al 24 de diciembre una misa adicional para hablar de la Navidad en el proceso de evangelización de estas tierras. ¿De qué siglo Ok. estamos hablando? Del siglo XVI. En 1533 llegaron a México los agustinos y en 1539 este fraile que se llama Juan de Soria le escribe al Papa para que le dé permiso. Unos años después, hacia finales casi de siglo, va a llegar este permiso, pero se van a empezar a hacer 9 liturgias que hablan de María y José en este transitar. ¿Cómo se Ah, acompañaban, Marco? Con cantos, con actuaciones, como si casi, casi pudieran actuar. ¿Qué pasó? ¿Cómo iba la Virgen? Tráiganse el burrito. Porque necesitaban enseñarle a los niños esta historia bíblica. Y además, contraponer o poner una tradición católica sobre una tradición indígena, que eran las fiestas de Panquetzalistli, su dios Huitzilopochtli. Estamos hablando muy cerquita de la conquista, o sea, 1521 cae Tenochtitlán, esto es 1539 llegan los agustinos. Entonces las posadas empiezan a ser para evangelizar, para contar una historia y son unas misas extras, de ahí el aguinaldo, y se hacían dentro del convento de Acolmán. Pero luego, ¿a poco no somos así? Una cosa es lo que diga la iglesia y como lo imponga y después la gente lo empieza a hacer más fiesta. Se sale del ajá. convento, se va a las calles y empiezan entonces las famosas procesiones, Marco. Ok. Entonces el aguinaldo, esto de que nos den dinero cada año a fin de año, viene de una tradición católica. Así es, aguinaldo viene de extra, de algo adicional, pero después se vuelve como, ¿qué más te voy a dar? ¿No? Y ya se vuelve, es por ley, incluso hoy en México lo tenemos por ley, el que se tenga Sí. que dar el aguinaldo o ese extra y ya se determina. Pero fíjate también cómo estaba la religión tan mezclada en nuestro ADN, que de pronto algo que era profundamente religioso, una misa adicional, se convierte, uno, en lo que sabemos hacer muy bien los mexicanos, que son las fiestas, ¿no? Y después en una ley para que tú recibas un dinerito en este tiempo porque se necesita más. Eso era lo que decía Juan de Soria, necesitamos más. Lo curioso es que dijeras, qué chistoso que tenían que pedir permiso al Papa para dar más misas. Pues sí, tenían que pedirle permiso al Papa, lo conceden esto y aquí las posadas son originarias de la evangelización mexicana con estos padres agustinos para explicarle de nuevo a los indígenas y a los niños qué era lo que sucedía en ese tiempo, cómo había nacido un niñito en un pesebre, y se hacen estas Ah, famosas posadas, y de ahí se van a desprender las pastorelas también. ya. O sea que sí, ¿nacen en la Nueva España o nacen en el territorio que ahora es México? ¿O fue Exactamente. algo finalizado? ¿O sí, sí fue acá en México entonces? Nacen en México, en la Nueva España, en el convento de Acolmán, y después Ajá. se va hacia las casas, se va hacia las calles y se empieza a generalizar y se vuelve una tradición profundamente católica, donde si te fijas lo que comemos y lo que hacemos tiene una mezcla de diferentes tradiciones. O sea, la colación, por ejemplo, sí viene de España, pero eran frutos. Aquí se empiezan a poner los frutos, pero más de aquí. O sea, el capulín se ponía el tejocote. Después ellos van a traer la caña de azúcar,
que nos ha hecho mucho daño después, pero bueno, en ese momento era la caña de azúcar, las ciruelas y se hacía este ponche, ¿no? Poner las frutas a que suelten todo su jugo, todo su azúcar y comértelas. Le echaban un poquito de pulque o un poquito de elixir y ya nosotros ya después ya sabemos que le pusimos otras cosas como el ron, que sí para el frío y demás, pero de ahí viene. Se lleva el nacimiento en la procesión porque esa es toda la intención. Y otra vez, prendemos velas. Prendemos esperanza de ese nacimiento. Si te fijas, y no por identificar una fiesta con la otra, pero tienen una misma raíz. Y de las piñatas, si quieres, ahora te cuento qué onda con las piñatas. Cuéntanos de las piñatas, Elisa Quejero, cuéntanos de dónde salieron las piñatas. ¿A poco también tiene que ver con la piñata nació en la posada o la piñata ya existía antes de las posadas? No, la piñata ya existía antes de las posadas y es china. Ah, ok. No hecha en China, como hoy tenemos hasta nuestros regalitos de la Virgen de Guadalupe y todo que dicen Made in China. No, no, no. La ¿De dónde sería? piñata era, en las tradiciones, en el Año Nuevo también chino, se hacía esta especie de cazuela adornada y se le ponían adentro diferentes frutos y va a ser Marco Polo el que se va a llevar la tradición de China a Italia. De hecho, piñata viene de pignata, que quiere decir como cazuela frágil. Y los Ajá. italianos y los españoles en estos viajes es que la traen y luego esta ideativa de nuestra, porque había que ponerlo bonito. La piñata tradicional no es la del Grinch. La piñata tradicional es la de los picos. ¿Cuántos picos son, Marco? ¿Se No acuerda? sé cuánto, pero parece una estrella. Es una Ajá. estrella. Es una estrella Entonces, de 7 picos. 7 picos, Los sí. No, 7 ni pecados. te iba a decir 7 y me dio el síndrome del impostor, te lo juro. 7 picos, como una estrella. Exacto, muy bien, son 7 picos y de ahí viene otro, digamos, pues no quiero decir invento, pero sí creación católica, que son los 7 pecados capitales que, oh sorpresa, no me lo tomen a mal, en ningún lado en la Biblia vienen 7 pecados capitales, mucho menos hablados por Jesús. Había como diferentes estados o desviaciones, ¿no? Pero el famoso gula, avaricia, lujuria, esos 7 son una construcción posterior de Santo Tomás de Aquino, pero la piñata tiene que ver con 7 picos, que son 7 pecados, y se hace bonita porque es la tentación de los pecados. Claro, y hay que romper los pecados, hay que darle duro a la piñata y el tema de la fe ciega, ¿no? Me pone una banda en los ojos para no ver, tengo fe ciega y voy a darle duro a los pecados, voy a darle al demonio. Exacto, pégale al demonio, pégale esos pecados con mucha fe y cuando se rompe y vienen los dulces, pues sería como este premio o esta dulzura de la fe y que venció al mal en las piñatas, ¿no? Es como toda esta mezcla de culturas que nos dan sentido hoy y que yo creo que cada familia también va sumando lo suyo, ¿no? Como que cada familia y cada colonia va haciendo sus propias tradiciones de una misma tradición. Ya, o sea, las bendiciones, le pego al pecado, rompo el pecado, los 7 pecados capitales, con fe ciega, por eso tengo los ojos vendados, y recibo los beneficios, la dulzura y las bendiciones de haber enfrentado el pecado. O sea que es todo un tema súper religioso llevado a una fiesta. Ahora, eso de pegarle y la piñata con 7 picos y todo, sí, ¿eso sí ya fue mexicano? Se va ¿O haciendo, sí, se va digamos que quedando? ya en la evangelización se trae las piñatas de Europa y primero de China, pero ya en la evangelización sí se vuelve mexicano, como que se va haciendo esta mezcla de la verdad ese trabajo titánico que hicieron los frailes por poder compartir lo que ellos creían, Marco, porque tenemos diferentes maneras de verla, ¿no? Es que vinieron a imponer una religión, pero también vinieron a compartir lo que ellos creían verdadero y cuando llegaron aquí, vieron las tradiciones que habían aquí, pues realmente les provocó un torzón, porque Panquetzalistli, que eran las fiestas dedicadas a Huitzilopochtli, se hacían estos especie de tamali, ¿no? Tamales llenos Ajá. de diferentes hierbas y diferentes chiles, pero también se hacían sacrificios humanos.
Entonces, como que tenían que erradicar eso, que para ese nivel de conciencia que traían los sacerdotes con la que había aquí, no había una posibilidad de entender ese proceso cosmogónico y cosmológico que tenían aquí con los sacrificios humanos, y una creencia va a quedar sobre de otra creencia, y los mexicanos hemos tenido la inmensa cualidad de hacer una sincronía, porque nosotros seguimos comiendo tamales en esta temporada y seguimos comiendo tamales el 2 de febrero, que era lo que existía en ese tiempo, pero ya lo hacemos con una síntesis religiosa diferente que sucedió después de la evangelización. Solemos ser muy, muy letristas, y esto fue malo y esto fue bueno, sin darnos cuenta también que el resultado de ese encuentro y de ese esfuerzo también de los frailes que cuidaron también a los indígenas y que los defendieron de los conquistadores que estaban haciendo abusos, y eso no nos los contamos, Marco, y a mí siempre me parece que es importante tener como este equilibrio en las Sí. narrativas, ¿no? Sí, hubo abusos de los dos lados, desde el tema del Imperio Azteca y hubo abusos en los conquistadores, en los evangelizadores. Hubo abusos de los dos lados y pues no podemos santificar ni decir esos eran los buenos o los malos, y nosotros somos los hijos de esa mezcla. Oye, pero entonces nada más para cerrar con la piñata y las posadas, los 7 picos ya existían antes de que dijeran que eran los 7 pecados capitales. Ya existían los 7 picos. No, se adornaban esas vasijas, pero tenían más como formas chinas. Los Ah, 7 picos con los 7 pecados capitales y ponerles aparte de la tentación, ya es una tradición que se arraiga en la Nueva España, ¿no? En ya nuestro entendí. México del siglo XVI. Y las piñatas antes eran de barro, no de cartón, y eran más difíciles. Yo me acuerdo de niño, le tenías que dar durísimo porque era de barro, y vi que caían los pedazos de barro, no sé cómo nos reventábamos la cabeza, pero eran de barro, eran las originales en esos tiempos. Así es, de hecho creo que la Cruz Roja sigue viendo que el mayor de los accidentes que hay en este tiempo es el famoso palo, o las famosas trozos de la piñata de barro, que era así, se rellena de dulces por esa fe. Y en una posada, ¿qué tiene que haber? Además, yo creo que es algo que no debemos de perder. Uno, es esta reunión familiar y esta reunión de la colonia o de la calle, ¿no? Tiene que haber esa procesión que, si tú te fijas en el canto de la letanía, justo lo que hay es una repetición constante de una narración, ¿no? Os pido posada en el nombre del cielo, porque era, ¿cómo te enseño? Pues te enseño a través de canciones. Claro, es Y una representación artística ahí que repetías y repetías. Vamos a hacer una pausita, Elisa, aguántanos, cerramos el siguiente segmento, pero nos vamos a despedir de Telefórmula. Elisa Quejero, ¿dónde entramos en tus redes sociales? me Rápidamente. encuentran como Elisa Queijeiro, y ahí cada semana hacemos narraciones, y también los invito al curso de María Magdalena. María Magdalena el curso, Elisa Queijero en redes sociales. En Telefórmula se quedan con Maxine Goodside. En la mayor parte de las estaciones de Grupo Fórmula seguimos después de mensajes para aprender de dónde salieron esos cantos, que me imagino que los inventaron los frailes, pero ahorita vamos a aprender un poquito más de la Navidad, de las posadas, de estas fiestas decembrinas. Volvemos después de la pausa y en Telefórmula nos vemos mañana.